Moabia, proclamado califa en el 661 en Jerusalén, inició un proceso de centralización gubernamental imprescindible para el restablecimiento de la unidad del imperio. Siria ofrecía la posibilidad de sustentar la nueva administración en una población recientemente convertida al Islam y ajena a las luchas intestinas de la península arábiga. El traslado de la capital a Damasco y la adopción de las antiguas tradiciones administrativas bizantinas posibilitaron la centralización del poder y el dominio de las provincias más remotas. Amplió sus poderes como guía religioso frente a la Shura o Consejo de Notables Musulmanes que el arbitraje de Adraj había establecido. Sin embargo, no solo durante su mandato, sino durante todo el periodo omeya, esta autoridad religiosa del califa fue cuestionada. Las insurrecciones entre los bereberes en África, la de los jarichitas en el Jorasán persa, la de los partidarios de Ali y de las tribus cuaisíes en Medina, tomaron como pretexto siempre la impugnación de la legitimidad religiosa del califa omeya. El nuevo califa se apoyó principalmente en las tribus de beduinos yemeníes y trató de alcanzar un equilibrio entre las principales tribus árabes a través de la Shura, organismo a medias consultivo y ejecutivo, donde estuvieron representadas. Este sistema fue también impuesto en los gobiernos provinciales, donde se constituyeron consejos locales. Era una vuelta a la fórmula de alianzas tribales prevalente en la Arabia preislámica, donde el nexo político y la solidaridad tribal se sobreponía al religioso. Finalmente, en aras a la construcción de un Estado musulmán sostenible y para asegurar la continuidad del poder, Moabia estableció por primera vez la institución de la sucesión califal por línea directa, con lo que se aseguraba el mantenimiento del poder en la casa omeya. Con ello rompía con la pureza de las tradiciones políticas seguidas por los llamados 4 califas legítimos u ortodoxos, elegidos por los notables de la comunidad islámica medinense, la Umma, que tantas luchas intestinas por el poder habían propiciado. Moabia murió en el 680 y ya ese mismo año su hijo Yazid, que reinó hasta el 683, debió enfrentar una rebelión encabezada por Al-Hussein, hijo de Ali y de Fátima, la hija del profeta, quien reclamaba sus derechos al califato. Hussein rehusó reconocer el nuevo gobernante y, llamado por los chiíes de Kufa, fue proclamado califa. Pero cuando al frente de sus partidarios intentaba apoderarse de la ciudad, las tropas enviadas por los omeyas y dirigida por Ubayd al-Lat lo derrotaron en Kerbala en octubre del 680. Perdiendo la vida Hussein y sus partidarios. Aunque el hecho no tuvo gran trascendencia militar, el drama de Kerbala, donde un descendiente del profeta murió luchando contra los usurpadores, iba a provocar un abismo irreconciliable entre el Islam chiita y sunita. Los chiitas buscaron a partir de entonces la victoria como una secta islámica, adquiriendo la mayoría de sus prosélitos entre los maula, conversos, de origen persa, en quienes la idea de una sucesión legítima a partir de la descendencia del profeta ejercía mayor atractivo que continuar bajo la hegemonía de una dinastía hereditaria cualquiera. El chiismo llegó a ser esencialmente la expresión religiosa de la oposición al Estado y al orden establecido, cuya aceptación, por el contrario, significaba conformidad con la doctrina islámica ortodoxa o sunna. También se agudizaron los conflictos internos fomentados especialmente por el círculo medinense, que reprochaba a los omeyas el abandono de las tradiciones del profeta y su excesivo interés por los asuntos temporales en desmedro de los religiosos. Importante fue la rebelión que estalló en el Hiyaz, dirigida por Abd-Allah ibn Zubayr, que no reconoció a Yazid, hijo de Moabia, como califa. Este periodo representa un rebrote de las antiguas rivalidades tribales entre los cuaisíes del norte, contrarios a los omeyas, y los calvíes o yemeníes del sur, partidarios de las dinastías. Las tropas de Yazid vencieron en Medina a Ibn Zubayr, quien se refugió en la ciudad de la Meca. Sin embargo, el repentino deceso del califa Yazid ocasionó un periodo anárquico, ya que su hijo Moabia II murió a las pocas semanas. Los medinenses proclamaron califa a Zubayr, apoyado por la tribu de los cuaisíes. Por su parte, sus rivales yemeníes eligieron califa a Marwán, quien finalmente se impuso.
Su corto periodo se caracterizó por constantes luchas hasta que le sucedió su hijo At-al-Malik, del 685 al 705, quien logró restablecer la unidad y la paz en el imperio, constituyéndose en uno de los califas más destacados de la dinastía omeya. Al-Malik procedió a introducir el árabe como idioma obligatorio de la administración, fundamentalmente en manos de griegos de origen cristiano hasta entonces, y restringió las conversiones masivas al Islam como medio de eludir los impuestos de capitación. La cohesión del imperio musulmán dependía de que el califa fuera capaz de mantener la fidelidad de los gobernadores y las tropas, y esto solo se podía conseguir si lograba reunir recursos suficientes. Terminada la fase expansiva de conquista, esos recursos provenían fundamentalmente de los impuestos. Una conversión masiva y generalizada, lejos de fortalecer el imperio islámico, habría debilitado al califato al no poder percibir suficientes impuestos, de manera que desde Ad-al-Malik la conversión no implicaba exención fiscal. Un recién convertido, ni siquiera el hijo de un converso, podía ser considerado un musulmán de pleno derecho, sino que sólo podía empezar a considerársele como tal si el converso había sido el abuelo. La conversión de los campesinos cristianos o persas no servía para equipararles con los musulmanes de origen árabe en derechos y exenciones, sino que se convertían en maulas, en dependientes o clientes de las tribus árabes que les adoptaban o ascribían a las mismas sin integrarlos plenamente. Algunas de las escuelas de juristas musulmanes de origen árabe consideraban que los árabes eran una casta superior y un pueblo elegido que debía tener la preeminencia política, militar y fiscal, y los conquistados, incluso los conversos al Islam, no eran más que un botín que Dios nos ha concedido junto con todas estas tierras. Este tipo de resoluciones y prácticas habían de generar un gran descontento entre los conversos, descontento que se manifestará de muchas maneras, como la insumisión fiscal mediante la emigración a las ciudades, lo que hará de estas focos de agitaciones. Las revueltas y agitaciones serán una constante a lo largo de todo el periodo, pero algunos movimientos lograrán canalizar especialmente dicho descontento. Por un lado, los jarichíes, cuya doctrina afirmaba que todos los musulmanes eran iguales e incluso que un individuo no perteneciente a la familia de Mahoma o a la raza árabe podía llegar a ser califa siempre que fuera un musulmán ejemplar. Movimiento el jarichí, que llegará a tener gran arraigo entre los bereberes. Por otro lado, también los partidarios de Ali y su hijo Husayn, abatido en Kerbala, se organizarán como un partido o facción, esto es, la chiía, logrando aglutinar a los descontentos, especialmente a los maulas de Mesopotamia y de Persia. Al frente de los chiíes se pondrá la familia Abbas, cuyo nombre lo recibe de uno de los tíos del profeta. Las revueltas continuaron poniendo en peligro la seguridad interior del califato. A partir del 744 el poder central del califa de Damasco declinó, intensificándose las pugnas tribales y reapareciendo una activa oposición chiita y jarichita. El último califa de la dinastía fue Marwán II, quien no pudo detener los acontecimientos que precipitaron la caída de los omeyas. En el periodo omeya, que va del 661 al 750, el imperio musulmán consiguió su mayor extensión territorial, abarcando desde los confines de China hasta la península ibérica. En la frontera de la provincia de Siria con Asia Menor, los árabes se enfrentaban al imperio bizantino. Los montes Taurus, como frontera natural, y el carácter no arábigo de la población de Anatolia dificultaron siempre la conquista de la región. La ocupación no llegó más allá del Taurus y de algunas regiones de Armenia, limitándose los árabes a frecuentes incursiones. Cabe destacar la ofensiva organizada por el propio Moavia, que en una acción combinada marítimo-terrestre trató de conquistar Constantinopla. Bizancio conoció su periodo más crítico. La flota árabe llegó a atravesar el Egeo y el Helesponto y penetró en la Propóntide, estableciéndose en el puerto de Cícico. Utilizando este lugar como base de operaciones, los árabes asediaron varias veces, siempre sin éxito, Constantinopla. Entre los principales factores del éxito de la defensa bizantina figuró el empleo del fuego griego,
cuya invención se debió al arquitecto sirio de origen griego Calínico. El fuego griego era una especie de composición explosiva que se proyectaba mediante tubos especiales o sifones y que se inflamaba al tropezar con las naves enemigas. La flota bizantina comprendía buques especiales denominados sifonóforos, los cuales incendiaban los barcos y causaban terrible pánico entre los árabes. La característica de tal fuego era que ardía incluso sobre el agua. Durante considerable tiempo el gobierno guardó celosamente el secreto de la composición de tal arma nueva. Todos los intentos árabes para tomar Constantinopla fracasaron. En el 677 la flota enemiga se volvió hacia Siria y durante el viaje a lo largo de la costa meridional de Asia Menor fue destruida por una violenta tempestad. Tampoco tuvieron éxito en tierra las operaciones de los árabes, y el viejo Moabia se vio necesitado de negociar un tratado de paz con Bizancio que se comprometió a pagar un tributo anual. Hacia el este la conquista de Irán se iba completando. Las provincias de Jurasán había de servir de base para las sucesivas incursiones a Transoxiana. Entre el 699 y el 714 fueron ocupados Afganistán, el territorio del actual Uzbekistán, convirtiéndose las ciudades de Bujara y Samarcanda en importantes centros islámicos en Asia Central, y la Sogdiana. Hacia el sur el Beluchistán y el Sind hasta el Indo, y en sucesivas incursiones el actual Pakistán fue ocupado hasta el centro budista de Multán, que se convertiría en el lugar más avanzado del Islam en la India. Una vez alcanzado el río Yasartes y durante el primer año del califato abasida, en el 751, se intentó la penetración árabe en China, que la cruenta batalla del río Talas en el Asia Central, en el actual Kirguistán, supuso una victoria musulmana, pero frenaría definitivamente el avance que hasta ese momento el imperio chino había realizado en el Asia Central. La expansión del imperio por el norte de África hacia la Marca Occidental se reinició con los omeyas. Se realizaron varias expediciones y, sin embargo, la decisiva se produjo con Uqba ibn Nafi en el 670, quien fundó un campamento militar, Kariwan, que serviría de base para la conquista de todo el África septentrional o la provincia de Ifriqiya. La población bereber que ocupaba la región ofreció una permanente resistencia. La revuelta dirigida por Qusayla en el año 683 infligió una derrota importante a los árabes y en ella falleció el gobernador Uqba. Pero finalmente en el 698, con el gobernador Musa ibn Nusair, los árabes tomaron Cartago, asegurándose la hegemonía en el norte de África. Musa, entre los años 705 y 708, extendió el dominio árabe hasta el Atlántico. En julio del 710 se realizó la primera expedición contra la Hispania visigoda, y en abril del 711 Tariq ibn Ziyad, lugarteniente de Musa de origen bereber, dio inicio a la conquista de la península ibérica. A comienzos del siglo VIII, los omeyas habían dado al califato una estructura estatal coherente y dividieron el territorio en 6 agrupaciones gubernamentales: Siria y Palestina, con capital en Damasco, la capital del califato; Irak, Irán, Arabia Oriental, con capital en Kufa; Hiyaz, Yemen, Arabia Central, cuya capital era Medina; Alta Mesopotamia, Armenia, Asia Menor Oriental, cuya capital era Mosul; Egipto, con capital en Al-Fustat; y Friquilla y Al-Ándalus, con capital en Kairouan. Cada uno de estos gobiernos estaba dirigido por un emir o gobernador que gozaba de gran autonomía. Tenía a su cargo la administración civil y militar, y fue el encargado de la recaudación de los impuestos hasta que se creó un cuerpo recaudador específico. En la época omeya se inicia la preeminencia de las grandes ciudades comerciales en la cultura islámica. El origen de esta debe buscarse en los primeros campamentos instalados en el momento de la expansión, tales como Al-Fustat, Kufa o Basora o Kairouan, y en las posiciones privilegiadas como puertos marítimos, fluviales o cruce de caminos de las amplias rutas comerciales del Islam. La desaparición del imperio sasánida y el fuerte retroceso del imperio bizantino, así como la conquista de los puntos claves en el Mediterráneo por los árabes, posibilitaron que el mundo islámico se hiciera dueño y señor del tráfico mercantil tanto en el Mediterráneo como en el Océano Índico.
con independencia de los avatares políticos que padeció el Islam, siempre mantuvo la homogeneidad de sus actividades mercantiles centradas en el complejo cruce de caminos del Próximo Oriente, en el dominio de las rutas marítimas del Índico y de las terrestres en los grandes desiertos y zonas próximas. La dinastía omeya dotó al imperio musulmán de un sólido armazón jurídico y administrativo. Desarrolló la urbanización y la vida social. Fue la iniciadora de la arquitectura musulmana. Favoreció la gestación de un movimiento intelectual, sentando las bases para el desarrollo de la futura civilización árabe-islámica clásica que en la época abasí no haría más que llevar a su apogeo.